Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la virtud de la fortaleza, dice: la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Resulta fuerte esta definición que da el Catecismo de la Iglesia Católica, porque habla de resistir, de superar los obstáculos, de la renuncia, del sacrificio incluso de la propia vida. Preparando la meditación y viendo esta palabra de resistir, encontré, ¿os acordáis de aquel hombre que estaba en la cárcel, no sé si era por robos o cosas así, yo creo que era de etnia gitana, que se escapó, que después estuvo en la cárcel y tal, que después escribió libros, que se llamaba Eleuterio Sánchez. Pues escribió un libro que se titulaba ¿Cuándo resistir es vencer? Y ahí cuenta su vida después de la cárcel, cuando resistir es vencer. Resistir es vencer, lo dice pues este hombre que no es que esté hablando de temas espirituales, ¿no? No se refiere a robar, sino se refiere a superar las dificultades que se van presentando en la vida, en su caso, pues la cárcel, salir de la cárcel, etc. Cuando resistir es vencer, resistir a las tentaciones, superar los obstáculos, resistir. Es más, también encontré un titular que os puede sonar un poco frívolo, ¿no? Pero bueno, yo lo busqué, estaba buscando en Google, hablando de resistencia, de resistir, tal, y apareció un titular de una revista conocida por todos, que es Hola, de hace ya un par de años, que decía así el titular, de julio de 2018. Doña Leticia, la reina, recupera su truco para resistir los tacones en verano. Realmente a mí lo de resistir los tacones en verano me parece muy bien, pero bueno, no estoy hablando yo de eso. Estoy hablando de otras cosas, ¿no? Estoy hablando de bienes más altos, y no me refiero a los tacones, sino a cosas más importantes, ¿verdad? Resistir es vencer, decía uno, resistir en los tacones en verano. Pues es muy importante resistir en un bien superior. En el Evangelio, Señor, ante una persona que dice que quiere seguirte, pero te pone una serie de condiciones, tú le contestaste: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Por eso se trata de perseverar en el bien, de luchar teniendo la mirada en la meta. No dejarse engañar por el bien falso y no el auténtico, que nos da gato por liebre, bien falso. Mirar para atrás, es decir, mirar conscientes de que, oye, que hemos dejado esto, que hemos abandonado esto otro, con lo bien que estaba yo tumbado, ¿no?
¿Por qué me tengo que levantar y ponerme a trabajar en esto, en lo otro? Pues con lo bien que, con lo placentero que es comer y comer y comer, dejando llevar por la gula, con lo contento que estoy cuando me bebo, pues eso, una cerveza, 2, 3, 4, no sé. En México, con el calor que hacía allí en Culiacán, Sinaloa, pues el nivel de cerveza ya distinto, porque se suda mucho más, entonces, pero bueno, es una broma. Pero mirar para atrás, y he dejado esto, y he dejado esto otro, y esto otro, y esto otro. ¿Qué dejamos? Debemos pensar en la meta, en lo que vamos a conseguir, pero no solamente en la meta a largo plazo, en el cielo, sino también a corto plazo. A corto plazo. Por eso, abundando en el tema de corto plazo, te cuento, bueno, ¿te acuerdas tú de Juan Pablo I, no? Juan Pablo I, aquel papa que duró nada, un mes, en estas fechas, un mes. Recuerdo que cuando volvía yo, no iba al cuartel por la mañana un día, en mi Vespa, yo era alférez de la milicia universitaria, me llegué al cuartel, nada más entrar, recuerdo perfectamente, nada más entrar en el cuartel, me salió al paso un teniente que me dijo, oye, que ha muerto el Papa. Le dije, pues, hace ya tiempo que murió. Me dijo, no, el de ahora ha muerto, efectivamente, ¿no? Como os acordáis, falleció en un mes. Bueno, pues entonces el cardenal Luciani, no el Papa Juan Pablo I, sino el cardenal Luciani, escribía unas cartas que después publicó en un libro que se titulaba Ilustrísimos Señores, y una de esas cartas está dirigida a un santo, San Bernardino de Siena. Bernardino de Siena. Y en esta carta el Papa, el futuro Papa, le decía, el Papa Juan, hablando de Juan XXIII, apreciaba tanto tus sermones escritos que quiso proclamarte doctor de la Iglesia, pero murió y hasta el momento nada se ha hecho, una pena. Él tampoco lo hizo. Él también se murió antes de proclamarlo doctor de la Iglesia. Pero lo que el buen Papa apreciaba no eran tus sermones en latín, estudiados, pulidos, bien divididos, sino tus sermones en italiano, tomados de viva voz, rebosantes de vida, sentido del humor y sabiduría práctica. Con tu permiso, y abreviándolas y domesticándolas, intento evocar ahora tus 7 reglas para los estudiantes de hoy. Y yo solamente voy a leerte la 7ª, que recoge el Papa Juan Pablo I, entonces. 7ª regla para los estudiantes: delectación, es decir, estudiar con gusto. No se puede perseverar en el estudio si no se le saca un poco de gusto. El gusto no se tiene al principio, sino que va llegando poco a poco. Al comenzar siempre hay algún obstáculo. La pereza que hay que superar, ocupaciones agradables que nos atraen más, la dificultad de la materia. El gusto llega más tarde, como un premio por el esfuerzo hecho. Por eso el Papa, y San Bernardino de Siena, en esta 7ª regla para los estudiantes, le hablaba de estudiar con gusto. Y el Papa Juan Pablo I explicaba que el gusto no se tiene al principio. Yo tengo experiencia porque recuerdo cuando yo era niño, mi padre, para incentivarme en el gusto por las matemáticas, me ponía problemas con mi hermana mayor que yo, pero me ponía los mismos problemas que a mi hermana, y ahí me incentivaba con alguna perra gorda, monedas ahí de céntimos, ¿no? de peseta, ¿no? Que tampoco eran décimos. Pues, y si lo resolvía me daba unas monedillas. Pues eso me incentivó. Iba cogiéndole gusto a la matemática, tanto le cogí el gusto que al final estudié matemáticas, licenciado en ciencias exactas, que se dice, ¿no? Matemáticas. Pues tenemos que cogerle el gusto a las cosas que cuestan, aunque supongan esfuerzo. ¿Y cómo se coge el gusto a las cosas que cuestan? Pues mira, evidentemente la pereza nos muestra el atractivo ya directamente. El apetito, pues, concupiscible, nos muestra enseguida las comidas, las cosas que nos dan. El egoísmo nos deslumbra, pero
hemos de buscarle el bien que tiene, pues el comer con templanza, el trabajar con fortaleza, con perseverancia hasta el final, el vencer el orgullo para dominar el mal genio, pues todo eso se puede coger el gusto, ¿eh? Se puede terminar estudiando matemática, que era mi caso, ¿no? Es una broma, pero no me entiendes. Se puede coger el gusto. Al principio hay que incentivar. Tú vete motivándote con las cosas que cuestan, pero vete motivándote. Perseverar en el bien, resistir a la adversidad. Que no abandonemos el bien por unos cristalitos como esas baratijas que le llevaban a los indios cuando iban, o a los de África, cuando llevaban allí, les presentaban unos cristalitos, se la cambiaban por oro, ¿no? Por oro. Y añadía Juan Pablo I, Albino Luciani, decía: querido San Bernardino, Eneas Silvio Piccolomini, tranquilo, paisano tuyo y papa con el nombre de Pío II, escribió que a tu muerte los señores más poderosos de Italia se repartieron tus reliquias. Y a los pobres de Siena, que tanto te querían y que eran tus preferidos, nada le dejaron. También es así que solo se encontraron con tu asno. Las mujeres de Siena vieron un día pasar al pobre animal, lo pararon, lo esquilaron y se quedaron con aquellos pelos como reliquia. Y dice el Papa, Albino Luciani, Juan Pablo I después: en vez del asno yo he esquilado tus sermones. Perdóname. Espero que estos pelos, estas plumas, no se las lleve el viento. ¿No habrá quizá alguien que recoja alguna? Pues mira, yo espero que también esta anécdota que nos cuenta Albino Luciani, en Catedral de Venecia, pues que nos sirva a nosotros para perseverar en el bien, con fortaleza, aunque no tengamos gana, aunque nos cueste, Hoy día está más de moda en el mundo de la psicología, en el mundo de la pedagogía, una palabra que antes estaba un poco como en desuso, que era y ahora cuesta decirla, con lo cual, resiliencia. La resiliencia es una palabra nueva, que es la capacidad de resistir ante las contrariedades y rehacerse o adaptarse a las situaciones sin romperse, para mantenerse y luego volver a la situación estable, óptima. Yo diría que es el recuperarse, el no cansarse ante el obstáculo, el saber buscar el modo de saltar esa dificultad, el modo de superar este obstáculo, el modo de volverse a incorporar y decir adelante otra vez. Pues sí, es muy importante, y no porque esté ahora de moda en la psicología o en la pedagogía o tal, sino porque lo nuestro es, como decía San José María muchas veces, comenzar y recomenzar. Y hay que comenzar y recomenzar. Luchando, con fortaleza, sin cansarte. Cuenta San Lucas que uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Paciencia para perseverar con nuestros defectos, con ver las cosas que nos cuestan. Cuando yo llegué a Vigo, al año siguiente, fui con el colegio, donde estaba con unos cursos del colegio, a Fátima. Y el profesor, que ya organizaba ese viaje todos los años, pues ya tenía un recorrido, no solamente por el santuario de Fátima y tal, por la casa de los pastorcitos, los patrocinios y tal, sino que también nos lleva también a un monasterio, un antiguo monasterio, este monasterio benedictino, ya vacío, Alcobaza yo creo que se llama, pues en que, fuimos recorriendo aquel gran monasterio, aquellas salas,
aquellos grandes salones, pues donde se reúnen pues cientos de monjes posiblemente, ¿no? Y llegamos a uno, pues entramos, los chavales siempre, como siempre, iban entrando, atropellándose en las puertas, como que habían varios, pero no había problema ninguno, a una sala que era el refectorio, donde comían los monjes. Y allí había una especie de como de escalerita en la piedra, en el muro, que llegaba a una especie de balconcito que donde el monje, yo enseguida me di cuenta, donde el monje leía, mientras que los demás monjes comían en silencio, pues había un lector allí que leía la vida de San Benito o vida de Santos o lo que fuera. Pero debajo de esa escalerita que subía y esa puerta, había una puerta que no era como las demás, era una puerta más bien pequeña y estrechita. Entonces el típico alumno que le pregunta al profesor, oye, ¿y por qué esa puerta es así tan pequeña? ¿Dónde va esa puerta? Tal. Entonces el profesor, que tuvo ahí bastante rapidez mental, le contestó, no, esa es la puerta estrecha del Evangelio. Por ahí los monjes que iban a comer entraban, y si no cabían, porque estaban muy gordos, ya no entraban. Me hizo mucha gracia, no se me ha olvidado, hacia, como digo, en 84 llegué yo a Vigo, pues no se me ha olvidado. Y la puerta estrecha, la puerta angosta. Si no cabes, es que tienes que adelgazar, con lo cual no puedes entrar a comer. Pues mismo nosotros, ¿no? Paciencia. ¿Qué tengo este defecto? Pues paciencia, hay que seguir, hay que recuperarse. Como decía Santo Tomás de Aquino, en un comentario al Evangelio de San Juan, es mejor andar por el camino, aunque sea cojeando, que caminar rápidamente fuera de camino. Porque el que va cojeando por el camino, aunque adelante poco, se va acercando al término. Pero el que anda fuera del camino, cuanto más corre, tanto más se va alejando del término. Más vale cojear en el camino que salirte fuera. Más vale caerte y levantarte del camino que decir, bueno, pues ya me he caído tantas veces y es que no puedo y tal, yo me voy fuera del camino. Fuera del camino. Como sabéis, yo estuve en México unos años y se puede decir que hice las Américas, ¿no? En el sentido de que me traje de allá un montón de anécdotas o de cuentos o sucedidos, como tú quieras. Te voy a relatar uno que también habla de esto, de tener paciencia y perseverar a pesar de nosotros mismos. Se cuenta que una persona ya cansada de luchar decidió darse por vencida. Renunció a su trabajo, a sus relaciones e incluso a su vida espiritual. Quería renunciar a la vida y se fue al bosque para tener una última charla con Dios. Llegando, digo que suena más bien a cuento, pero bueno, llegando le preguntó a Dios, ¿podrías darme una buena razón para no darme por vencido? La respuesta le sorprendió. Le dijo Dios, mira a tu alrededor, ¿ves el helecho? ¿Ves el bambú? El otro dijo, sí. Cuando sembré las semillas del helecho y del bambú, las cuidé muy bien. Les di luz, les di agua. El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero, por el contrario, de la semilla del bambú nada salió. Sin embargo, yo no renuncié al bambú. En el segundo año, el helecho creció más brillante y abundante. Y nuevamente nada creció de la semilla del bambú, pero yo tampoco renuncié al bambú. En el tercer y cuarto año, aún nada brotó de la semilla del bambú. En el quinto, nuevamente nada salió de la semilla del bambú y no renuncié. Luego en el sexto nada, hasta el séptimo año un pequeño brote salió de la tierra. En comparación con el helecho, que había ido creciendo esos 7 años, el brote del bambú era muy pequeño. Pero en solo 6 meses el bambú creció mucho más allá que el helecho y creció y creció y creció. Tú puedes preguntarte, ¿tardó 6 meses en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 meses en desarrollarse, porque durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces
que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. Y ahora Dios le pregunta a aquel hombre: ¿no le daría a ninguna de mis creaciones un reto que no pudiera sobrellevar? ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? Si no renuncié al bambú, nunca renunciaré a ti. No te compares con otros. Piénsalo. Y cuando aquel hombre le preguntó a Dios: ¿y qué tan alto debo crecer?, Dios le respondió con una pregunta: ¿qué tan alto crecerá el bambú? Supongo que tan alto como pueda. Pues aplícate la respuesta. Dios nunca renuncia a ninguno de nosotros. Quizá por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados a corto plazo abandonan rápidamente, justo cuando ya estaban a punto de empezar a crecer. Aunque resulte arduo, frustrante, quienes no se dan por vencidos van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito, cuando éste al fin se materialice. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Por eso, Señor, danos paciencia, fortaleza, para perseverar en la lucha, para seguir adelante, para no desanimarnos, para no cansarnos, para no pensar que no podemos, o que ya tantas veces pues me he dejado llevar por la pereza. Si lo sabes tú muy bien, Señor, si tú nos conoces mejor que nosotros, si tú ya sabes lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos, ¿qué paciencia tienes con nosotros? ¿Y qué paciencia tenemos que tener con los demás? Mira, el Evangelio de San Lucas cuenta que cuando estando ya cerca el tiempo de su partida, Jesucristo decidió ir a Jerusalén. Y envió por delante unos mensajeros que entraron en una aldea de samaritanos para preparar hospedaje. Bueno, porque era un buen grupo los que iban allí, entonces pues así ya previendo cosas, pues vamos con tiempo y aquellos buscan el alojamiento. Y los samaritanos no lo quisieron recibir, porque supusieron, y la verdad, que iban camino de Jerusalén. Y como no se entienden los judíos y los samaritanos, pues no quisieron recibirle. Y entonces ahí brotaron estos dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos del trueno, así llamado, Boanerges, que dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les reprendió y se fueron a otro pueblo. ¿Sabe lo que comenta el Papa Francisco? El Señor se giró y les reprochó: este no es nuestro espíritu. El Señor va siempre adelante, dice el Papa Francisco. Nos hace conocer cómo es el camino del cristiano. No es en este caso un camino de venganza. El espíritu cristiano no es otra cosa, es otra cosa, dice el Señor. Es el espíritu que Él nos hará ver en el momento más fuerte de su vida, en la pasión. Espíritu de humildad, espíritu de mansedumbre. No podemos cansarnos. Es que este hombre tiene un defecto. Esta persona de mi familia me agota. Esta persona con la que convivo, con la que trabajo, que sea, pues es que tiene una manía, tiene un modo de hacer, tiene tal, tiene cual. Me acuerdo ahora de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús, que cuando estaba rezando en la capilla había una monja que cuando rezaba el rosario sonaba las cuentas del rosario contra el banco. Y entonces Santa Teresita, que yo le ponía del hígado, le ponía nerviosísima, ¿no? Pero en vez de decirle nada, lo ofreció y llevaba con comprensión y le ayudaba a rezar más a ella, estaba más atenta en la oración.
Es bonito, ¿no? Llevar con paciencia los defectos de los demás. No esperar que venga fuego del cielo como Sodoma y Gomorra, que acabe con todo. De hecho, el Señor también tuvo mucha paciencia con lo de Sodoma y Gomorra. Decía el Papa Benedicto XVI, ¿cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, derrotara el mal? Todas las ideologías del poder se justifican así. Justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. No ese es el camino. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios. Y no obstante, todos necesitamos su paciencia. Señor, ¿qué paciencia tienes conmigo? El Dios que se ha hecho cordero, dice el Papa Benedicto XVI, nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Pues nos aplicamos el cuento. Tener paciencia. Te decía antes, San José María explicaba cómo lo nuestro es comenzar y recomenzar. Y que si el Señor nos dejara, es decir, si no tuviera paciencia con nosotros, seríamos peores que los más grandes pecadores. Así es que no nos desanimemos, no seamos impacientes con los demás. Es que esta persona, es que igual. Fortaleza, paciencia con uno mismo, que es fortaleza. Paciencia con los demás, que es fortaleza. Fortaleza, que es perseverancia en el bien, aunque cueste. Como decía San Agustín, no hallé hombres mejores que quienes se adelantan en la santidad, pero tampoco los he encontrado peores que los que abandonaron hasta el punto de que pienso que a estos se refiere lo que está escrito en el Apocalipsis. El justo justifíquese más y el corrompido corrómpase más aún. Corrupto, óptimo, pésima. La corrupción, óptimo, pésima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Si nos cansamos, si tiramos la toalla, si abandonamos, lo peor. Iremos a lo peor. Bueno, estamos en el mes de septiembre, ¿verdad? En este retiro del mes de septiembre, que también hay unas grandes fiestas marianas. Bueno, una de ellas trasladada, porque como sabéis, antes se celebraba la Virgen de los Dolores el viernes antes de la Semana Santa y ahora es en el mes de septiembre. Bueno, pues acudimos a la Virgen de los Dolores y le pedimos, Madre mía, tú supiste estar al pie de la cruz. Cuando a mí me dé miedo la cruz, cuando yo me canse o me desanime, no, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, agárrame de tu brazo de madre, fuerte, para que yo no me vaya, para que yo no abandone el camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.